En este video verás unos ejemplos de las funciones financieras en Excel y para esto tengo este blog, estará en la descripción así que no te preocupes y veremos los tres principales y al principio veremos la función de TIR que prácticamente es la tasa interna de rentabilidad de un proyecto, por ejemplo que nos ayuda a determinar si vale la pena entrar en un proyecto o no y aquí nos dice que generalmente se considera que esa estimación es de un 10%, si va bien. Obviamente puede superar, aquí vemos un 52% y vamos a ponerlo en marcha para eso. Aquí ya tengo esos ejemplos. Vemos que mi capital es de tanto, yo lo puse en negativo porque tiene que ser en negativo, o sea, lo estamos restando a todo esto. Aquí está, tenemos el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, este es un ejemplo. Pero tú lo podrías poner, por ejemplo, por meses o por días, dependiendo de tu emprendimiento o de tu trabajo en la escuela, entonces lo pondremos igual. Le pondremos TIR, ahí está, le doy Tab y acá simplemente mantengo seleccionado el mouse con el clic izquierdo bajo, ahí está, cierro paréntesis y vemos que desde la C2, que es esta, hasta la celda C6, ahí está, lo marca, le doy Enter y ya me dice que la tasa de rentabilidad es de 34%, o sea que sí vale mucho la pena invertir en esta inversión. Ahí está. Esta fue la tasa interna de rentabilidad y ahora veremos la función pago, que es una función bastante útil porque determinamos cuánto debemos de pagar por X cantidad de meses, de acuerdo a la tasa de interés, a la cantidad de meses y todo esto. Y para esto, aquí tengo un ejemplo que es más preciso. Tengo el monto total, lo puse como si fuera el valor de una propiedad en México, que ya subieron mucho de precio, lo mínimo es de 1 millón y una casa medianamente decente es de 2 millones, obviamente también depende de la zona. Puse un interés como si fuera de un banco, que es del 11%, y a 20 años que normalmente así se ocupa, entonces sería más o menos como un ejemplo real. Y aquí vamos a calcular cuánto debo de pagar yo cada mes y ver si realmente me conviene comprar una casa o rentar. Para esto vamos a poner igual, vamos a poner pago. Ahí está, le doy Tab. Aquí nos dice que tenemos que seleccionar la tasa. Ahí está, pero esta tasa es anual. La debemos de modificar a que sea mensual. Para esto le pondremos un pequeño divisor entre 12 meses. Después coma. Recuerda que en tu país puede ser punto y coma. En mi caso, como estoy en México, me parece simplemente coma. Después tenemos que poner el número de periodos, que son los meses. Para esto seleccionamos los años. Pero como me pide los meses o los periodos, lo voy a multiplicar por 12. Entonces aquí está el asterisco por 12, y ahora sí, vamos a poner nuestro valor, que es el de 2 millones. Cierro con paréntesis, Enter. Y aquí me aparece que debo de pagar 20,000 pesos al mes, bueno, un poquito más, por 20 años. Y eso sí es sin falta, o sea, si gano un poquito más, por ejemplo 80,000, probablemente sí me convenga pagar 20,000, obviamente si gano 30,000 pues ya no me conviene más rentar una casa de 10,000 y así consecutivamente. Ahora vemos la inversión y esto porque vamos a movernos al VNA, regresamos a nuestro blog, aquí está que es el valor neto actual y prácticamente esto es un indicador económico que actualiza los pagos y cobros de una inversión o proyecto de manera que se puedan conocer los beneficios del mismo. Y eso es muy similar al que vimos arriba y simplemente es para ver si nos vale la pena o vale mucho la pena invertir en un negocio o en un pequeño emprendimiento. Vemos aquí tengo 20,000 pesos de inversión, que es algo estándar. El descuento, que es del 12%, lo dejé así. Y vemos aquí tengo mis ganancias el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto. En el primer año me fue mejor, recuperé toda mi inversión y gané un poquito más. En el segundo año ya no me fue tan bien, pero en el tercero pues retomé la inversión y gané hasta un poquito más. Y ya en el cuarto año pues prácticamente le gané un 50% de mi inversión inicial. Y para esto vamos a poner igual VNA, ahí está, le doy Tab y me pide la tasa, que es esta, y me pide todo esto, simplemente le doy coma, voy a seleccionar de nuevo con el clic izquierdo, después le doy esto, que es el paréntesis, y voy a restar mi inversión inicial, que es esta, le doy Enter y me dice que todo lo que generé o voy a generar va a ser esta cantidad. Y si comparamos con esto, que es la inversión, prácticamente gano más el doble,
y realmente sí me conviene. Y si regresamos al ejemplo, pues prácticamente es lo mismo. Aquí está la tasa de interés, aquí lo hace simplemente con esto, pero nosotros pusimos o restamos el valor de la inversión inicial, pero realmente no vale la pena. Lo podemos dejar así y ver, bueno, prácticamente nos daría un poquito más, pero tendremos que hacer la resta, y así como el ejemplo que puse es un poco más directo. Y bueno, ya como conclusión vimos 3 ejemplos de funciones financieras, que es el TIR, la función pago y el VNA. Pero recuerda que en la descripción estará este blog donde están todas estas funciones financieras. Simplemente busca la que más te interese, por ejemplo tasa, le damos clic, aquí aparece la pequeña descripción, la sintaxis nos le explica la tasa, el NPR, que es el número de periodos, el pago, es el aporte y todo esto, el valor presente en la inversión, y así nos pone un ejemplo con un préstamo, el pago, el número de pagos, el cobro y cómo deberíamos de hacerlo. Aquí aparece la función tasa, aquí aparece los 12 meses, el pago y el préstamo, y ahí nos aparece. Y bueno, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.